Muy buenas noches, ingenieros. Vamos a iniciar esta sesión número 7 del primer proyecto a edificar y vamos a ahondar un poco más respecto al módulo de balasto. En la sesión anterior, acá podemos ver que se estuvo trabajando el módulo de balasto con estos datos. Estoy tomando aquí unos números que estoy colocando para obtener este valor, pero notamos que el módulo de balasto aquí es muy bajo para una determinada platea, es bajísimo. Esto, ¿qué nos lleva a realizar? A entrar un poco más a detalle lo que corresponde este punto para poder nosotros tener un contraste en el programa. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a proceder a explicar qué se tendría que tener en cuenta. Entonces, voy a colocar acá un módulo de balasto, ¿no? A ver, listo. Aquí, módulo de balasto, módulo de balasto. La definición más básica, la definición se da este modelo de Winkler, en donde tenemos que calcular aquí este KS, que viene a ser la división entre la presión, ¿entre quién? Entre el asentamiento asociado. O sea, aquí veo el denominado asentamiento. Entonces, esta sería la definición. Bien, como esa es la definición, aquí voy a colocar qué es lo que representa Q y qué es lo que representa esto. Q aquí representa la presión de contacto. Presión de contacto, que representa el asentamiento, el asentamiento. Nosotros tenemos estos datos, podemos calcular en el modelo de Winkler el balasto. Entonces, vamos a colocar algo numérico como para poder ir armando la explicación y luego podemos pasarlo esto a un markup. Entonces, nosotros ya sabemos, o voy a asumir aquí, voy a asumir que para este caso el asentamiento es 2 centímetros. Voy a asumir que es 2 centímetros. Entonces, eh, el valor de Q vamos a tener que extraerlo del programa, en este caso el programa ETAPS. ¿Quién viene a ser Q? La presión, o sea, el peso de todo, o sea, mejor dicho, todas las cargas de servicio. ¿Y qué es lo que se tiene entonces que hacer aquí? Bueno, para poder ir por partes, solamente hablemos de Q. Vamos a colocar aquí simplemente vamos a ver acá, un área. O si no, así ve, Q. ¿A qué es igual Q? Q es igual, en este caso, al peso que tenemos dividido entre el área. ¿Quién es este P y quién es este área? Este P aquí viene a ser el peso de la edificación, pero en servicio. ¿Ya? Peso
de la edificación en servicio, en servicio. Y A viene a ser el área en donde se va, el área de toda la platea en este caso. Bien, entonces, para nuestro caso, aquí sería la presión promedio, que es este Q, la presión promedio, lo calculamos, nos vamos aquí al programa TAPS, aquí tenemos el programa TAPS, le pedimos que nos entregue una información muy importante respecto a en la opción de Story fuerzas o fuerzas por piso, y aquí ubicamos lo que es el bottom. Vamos a ver aquí lo que corresponde al peso de la edificación y nos ubicamos en el primer nivel y tenemos un valor de 942,81. Entonces sería 942,81. ¿Sí? Ojo las unidades, toneladas. ¿Ya? Toneladas. Ese sería el peso promedio. Entonces, para este caso, tendremos que calcular de la siguiente manera el factor KS. Tendríamos que colocar 942,81 dividido entre el asentamiento. El asentamiento sería 0,02, ¿no? Este es toneladas y esto es, a ver, vamos a hacerlo así mejor para que queden las unidades. Toneladas y aquí 0,02 metros. Tenemos eso, ese valor. Entonces, vamos a hacerlo aquí en Excel primero y luego lo hacemos en Marcato. 942,81, 0,002. Y tenemos este valor que estamos obteniendo aquí. ¿Ah? Vamos a colocarlo acá y tenemos 471,405. Entonces, obtenemos que el KS es igual, a ver, y lo coloco por el momento acá. Coloco aquí el valor de 471,405, ¿qué? Toneladas. Aquí, ojo, este área, a área. A ver, Q, voy a ver si estoy colocando bien las unidades. Q es el peso entre el área. Voy a tener que, a ver, vamos a ver acá, hacer algo. Yo me estoy acá confundiendo con un pequeño detalle. Un momentito, a ver. Un momentito, para poder borrar acá. Vamos acá, primero a calcular esto. Ya, voy a proceder a borrar. Estaba confundiéndome con esto. Un momentito, a ver.
un momentito. Esto, me estoy confundiendo con esto, perdón. Entonces, igual voy a sacar este valor de acá. A ver, aquí sería el valor de Q. Primero el valor de Q. El Q va a ser igual 942,81 entre el área. Lo que se trabajó en la sesión anterior fue un área de, aquí está, en donde está el valor, o en el Excel este se tiene, 11,275. ¿Ya? 11,275. Entonces, esto es toneladas. 11,275. ¿Por quién? El otro lado de la platea. Aquí vamos a poder ubicarnos en la parte inferior. Podemos ver aquí en la parte inferior, me ubico en este punto. Tengo 15,80 por 11,275. 15,80. Aquí en esta parte yo me ubico con el cursor aquí y sale 15,80. Entonces por 15,80. ¿Qué unidades? Metros cuadrados, ¿no? Metro por metro, metro cuadrado. Entonces, ahora sí, esto lo llevamos aquí al Excel. Anteriormente estaba eh, erradamente haciendo algo que no correspondía. Entonces, tenemos acá 942,81 entre quién? Entre 11,275 por 15,80. Dividimos esto y llegamos a tener 5,29 toneladas aquí. Entonces, 5,29. Tenemos esto y volvemos acá. Entonces, decimos que tenemos aquí 9,942,81 toneladas entre esta área, al dividir entre 2, Q va a ser igual a 5,29 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Correcto? Entonces, eso sería el valor de Q. Ya tenemos el valor de Q, que es este valor. Ahora tenemos aquí el asentamiento. Ahora sí venimos a calcular el KS. El KS va a ser igual a este valor de Q. Entonces, KS va a ser igual a 5,29 toneladas entre, sería 2 centímetros. En metros estos es 0,02 metros. Muy bien. Tenemos eh, esta información. Por lo tanto, va a ser igual a cuánto. Tomamos esta captura de imagen y nos volvemos acá.
Bueno, aquí no. Vamos acá porque estoy con este de acá. Entonces, 5.29, 0.02, lo dividimos y listo. Y tenemos 264.5. Entonces, vamos aquí, 264. 264.5 toneladas entre metro cúbico. Ahí está. Este sería este valor que nosotros estamos necesitando. Aquí hay un detalle muy importante que tenemos que ver. Este es, como mencioné, esta es la definición para poder hallar el factor de KS. Cuando tú tienes el asentamiento, obtienes el peso de la edificación en este caso, como ya indiqué, el peso de esta edificación va a ser la carga muerta más la carga viva, o sea, la suma en servicio, mejor dicho, ¿no? Entonces ahí tienes tu presión de contacto. Entonces, una vez que has obtenido este valor, está en tonelada metro cúbico, está en función a su asentamiento y está con este dato del peso de la edificación. Entonces, nosotros tendremos que proceder no solamente a analizarlo desde este punto de vista, sino también poder encontrar la otra forma de utilizar el módulo de balasto y en este caso por el método de Basic. Entonces, esta estimación vamos a colocarle aquí dos. Eh, aquí voy a colocar estimación. ¿Por quién? Por el método de denominado Basic, por Basic. También lo contempla Brajadas y Bowles también lo contempla. Entonces, ¿qué se necesita para esta estimación? Para esta estimación se necesita el módulo del suelo y el Poisson. Entonces, para este caso, lo que tendremos que hacer es obtener este valor de KS por este método. ¿Y KS qué te está indicando? KS te dice que el módulo del suelo entre la base 1 menos el Poisson elevado al cuadrado. Este sería estimación por método de Bayes. Entonces, si usted tiene ya estos detalles, yo estoy aquí asumiendo este valor desde el inicio que se mostró el valor del módulo del suelo de 900, ¿ya? Eso lo tienen que extraer de su estudio de mecánica de suelos. Aquí es un valor referencial que estoy dando. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a continuar a la siguiente. Voy a continuar. Por ejemplo, para acá, el módulo S va a ser igual a 900. 900, en este caso sería toneladas por metro cuadrado. El Poisson, para fines de este caso, va a ser igual a 0.30. Estos valores te lo entregan en el estudio de mecánica de suelos. Y cuando un laboratorio lo extrae verdaderamente, eso es lo mejor. A veces utilizan tablas. Bueno, lo ideal es que se obtenga el Poisson. Eso es lo ideal. Eso es lo que se necesita realmente. Entonces,
Según la fórmula que se ha visualizado hace un momento, este valor de acá, ¿qué nos conlleva a realizar? Bien, recordemos que tenemos que analizarlo por dos tipos de dimensiones. ¿Por qué dos tipos de dimensiones? Porque la platea tiene 11,27 por un lado y tiene 15,80 por otro lado. Entonces, vamos a decir aquí, caso uno. Caso uno. ¿Qué sería, qué se tendría que hacer? Caso uno es cuando B va a tener el valor de 11,275. ¿Qué? Metros. Este es el lado, este en este caso va a ser el lado menor. Y el caso 2 es cuando se asuma o se tome el valor de B, el mayor, el otro lado, que vendría a ser 15,80 metros. Muy bien. Entonces, haciendo números, primero tenemos que hallar lo que está dentro de paréntesis. Se puede decir que eh, aquí, que uno menos b al cuadrado va a ser igual ¿a quién? A uno menos el valor que ustedes tengan acá, uno menos 0,30 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ese sería el valor. Entonces, uno menos el Poisson elevado al cuadrado va a ser igual a 0,91. Esto sería el Poisson. Entonces, ahora sí, hacemos un poco de números acá y decimos que si el valor de KS, si el valor de KS con este valor de acá sería 900, ¿entre quién? Entre 11,275 por 0,91. Ese sería para el caso uno. Para el caso 2 sería que el factor de KS va a ser igual a 900 entre 11 no, sería 15,80 por 0,91, obteniendo el mayor valor. Bien, esto lo llevamos aquí a un Excel y vamos por acá. Entonces decimos lo siguiente, 900 y acá sería igual, voy a colocar el valor de 11,275 y 0,91. Listo. Ese sería para el primer caso, ¿no? Aquí. Para el segundo caso, no sería 11,27, sino sería 15,80.
tenemos aquí como resultado que este valor entre la multiplicación de estos dos. ¿Y bien? Y tenemos acá, vemos, llegando a obtener estos valores. Entonces, nos vamos aquí a donde hemos venido haciendo las anotaciones. Y bien, entonces tomamos acá lo siguiente. Para el primer caso sería, a ver, sería 87,71 toneladas por metro cúbico. Y para el segundo sería 62,59 toneladas por metro cúbico o entre metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Voy a tener que borrar este de acá para poderlo hacer bien. Listo. Entonces, eh, listo. Este sería el balasto que se obtendría cuando se toman estas dimensiones. Entonces, la pregunta es, ¿qué usar para ingresar a nuestro programa? Este KS, en algunos casos suelen tomar el menor y esto hay que ver, hay que analizarlo. Si uno quiere seguir estrictamente una forma típica donde el ancho B de la cimentación es el menor, vas a tener que tomar este valor de 87. Entonces, hay que recordar que el KS, este factor de KS sería un dato muy importante anotar acá. Este factor de KS, este factor de KS, no es una propiedad única del suelo. Esto hay que entenderlo bien. No es una propiedad única del suelo. Esto depende de quién. ¿De quién depende KS? O sea, voy a poner acá, el KS depende de quién. Vamos a abrir aquí entre paréntesis, voy a decir forma, tamaño, forma y profundidad. Tamaño, forma y profundidad. Si alguien tenía de repente el concepto errado de que KS es una propiedad del suelo, no, no es una propiedad del suelo. ¿Ya? Es por eso que se calcula con los factores que se ha indicado. Entonces, como ya mencioné aquí, al hallar este balasto de esta manera, pero hay un detalle muy importante también a tener en cuenta. ¿Y qué pasó, ingeniero, con lo que se calculó acá? Porque usted ya acá llegó a calcular un KS, o sea, aquí. Esta forma es una manera, se puede decir, práctica de poder calcular el KS, pero anoten aquí ustedes que aquí no participa el asentamiento de la platea. O sea, el asentamiento, cuánto, en el estudio de mecánica de suelos, perdón, te dan el asentamiento. No, no participa ahí el asentamiento. No sale. Entonces, podríamos hacer un comparativo entre esta metodología, entre la metodología que he venido explicando
y cuál realmente vamos a tomar o cuál se debería de tomar. Acá tenemos y acá vemos un KS diferente. Entonces, para este caso, por ejemplo, aquí cuando se toma este valor del módulo, del módulo del suelo, el Poisson, se tiene el asentamiento, las medidas de la platea, y tienes la carga de servicio de la edificación, ya puedes estimarlo de la manera como se ha demostrado en esta forma. Y cuando tú tienes, por el método que ya se ha chequeado, base y todo lo demás que se ha hecho, bien. Entonces, ¿qué KS, perdón, te conviene usar en un modelo de platea? Para nuestro caso, hay que fijar este valor que se ha calculado. Acá, noten aquí, tenemos un valor prácticamente de 2,65. Ingeniero, ¿por qué? Tú puedes hacer las revisiones, tú puedes hacer los chequeos en tu programa. Y ahí nace una inquietud. Voy a buscar la imagen para poder mostrar. Un segundo, por favor. Vamos a ver dónde está esa imagen. Ah, acá está esa imagen. Aquí está la imagen. Voy a proyectar esta. Aquí nace una pregunta. Y entonces, y estos balastos, según, para empezar, ¿de dónde es esta tabla? Esta tabla lo presenta el ingeniero eh, Feijó en este libro de cimentaciones que al inicio del curso se hizo mención. Uno de los participantes fue y adquirió el libro al frente de la uni, y en ese libro están aquí los coeficientes de balasto, según las gravas bien graduadas, gravas arcillosas, gravas mal graduadas. Están ahí los balastos. Miren estos valores, ¿no? Miren esos valores, son bien altos acá. Y entonces, aquí este resultado es en base a muchos ensayos, pero esta es una tabla en que estás teniéndolo, se puede decir de manera, digámoslo así, referencial. Y lo vamos a revisar porque esto mal en sí, no, eso no está. Pero sin embargo, aquí tú no estás viendo el asentamiento. Y voy a explicar este punto de lo que menciono sobre el asentamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo utilizara lo que aquí menciono, cálculo del módulo del balasto, así, con esta relación? ¿Qué pasaría? ¿No? ¿Qué pasaría si yo calculo esto? Así. Bien, pero ¿cuál es la debilidad? O sea, el cálculo está bien hecho. Numéricamente y en unidades está correcto, eso no es problema. Pero, ojo, hay que tener en cuenta que esta expresión no corresponde al caso de una específicamente platea rectangular calibrada. ¿A qué me refiero? En que es una aproximación elástica. Entonces, para poder nosotros obtener el KS, se obtiene, pero hay que forzar, mejor dicho. Entonces, ¿qué es necesario utilizar? El denominado asentamiento. Entonces, para este caso, como usted ya ha visualizado que se ha trabajado con este elemento, alguien podría decir, ingeniero, ¿y qué pasaría si yo quisiera utilizar este valor así como estoy utilizando el KS? Tú no sabrías que este valor KS, cuánto asentamiento te está produciendo. No sabrías. O sea, aquí
Con este valor que de 0,138 tú simplemente tienes el valor y nada más, aplicas. Pero la pregunta es, ingeniero, ¿y cuánto espero con este KS un asentamiento de cuánto? ¿No? ¿De cuánto? Entonces, para ello, si tú quieres hacer esa revisión haciendo uso de esta metodología, lo puedes hacer. ¿Y cuál sería el procedimiento? El procedimiento es parecido a lo que hemos ya venido realizando. Lo voy a explicar para poder dejarlo claro aquí. Muy bien. Voy a colocar acá como ejemplo, este de acá. Y voy a indicar acá, aquí, hallar el según estos datos. Y noten ustedes que yo estoy trabajando, para este caso, con un asentamiento de 2 centímetros. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿ya? Entonces vamos a ir acá, a hallar el S según estos datos. Entonces, eh, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a ir a la siguiente. No olvidemos que la verificación, vamos a ver si cuadra, ¿no? Entonces acá tenemos que el KS, aquí ya tenemos acá el pi, tenemos módulo, tenemos dos veces el b, el uno el cuadrado. Entonces, con estos datos ya sabemos que ES es 900 unidades indispensables para no confundirse. Ah, el ancho, vamos a utilizar el 11,27, 27,5. Ah, ya este valor que se ha demostrado, ¿cuánto salió? 0,91. 0,91. Entonces, procedemos a hacer el cálculo de KS y obtenemos acá ya, pues no tenemos, en este caso, procedemos a realizar estos cálculos acá, así como lo tenemos aquí. Pi, ES, esto, tenemos este valor y tenemos el valor de 0,138. 0,138. ¿Qué cosa? Kilogramos. Bien, hasta ahí, correcto, entendemos. Entonces, aquí lo que cuenta es el enfoque versus el asentamiento objetivo. Eh, recordemos que voy a colocar acá en las bibliografías el balasto de Winkler, voy a colocar acá, en las diversas bibliografías, en las diversas bibliografías, este valor de KS es como aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, el KS no es propiedad única del suelo, depende del tamaño, forma y profundidad específicamente. Entonces, en ese sentido, vamos
calcular este KS. ¿Cómo lo calculamos? Ya hemos venido trabajando anteriormente con este dato. Entonces podemos decir aquí, ya lo expliqué hace un momento, que el KS va a ser igual a esta presión, este dato. Muy bien, entonces ingresemos los valores que hace un momento se ha trabajado. Vayamos a ver acá. El peso ya lo hemos visto. Salió 941. Por aquí está. ¿Dónde está? Acá está. Aquí está. 942, perdón. 942,81. Muy bien. Este peso que tenemos acá sería 942,81 toneladas. El área, ya ustedes lo recuerdan, es 11,275 por 15,80. Este de ahí. Entonces, esto nos da un valor de eh, 11,275 y 15,80. 178,145. 178,145. Ups, este valor acá. Metros cuadrados. Bien, ahí tienes eso. Entonces, aquí Q va a ser igual, como ya vieron acá, P entre esta área y vamos a ver cuánto sale. Tomamos una captura de imagen para no estar y luego nos vamos acá al Excel. Entonces, Q va a ser igual a 942,81 y lo dividimos entre 178,145, dándonos 5,292, dándonos 5,292 tonelada metro cuadrado. Entonces, el valor de KS que vamos a obtener acá sería 5,292 entre quién, ya no olvidemos este valor de 2 centímetros, ¿no? De 2 centímetros, llegando a obtener este valor, llegando a este valor 5,9, acá está, perdón, 0,00202 y llegando a obtener 264. Ahí está. Entonces, al llegar a obtener esto, 264,6 toneladas metro cuadrado, perdón, metro cúbico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para un asentamiento, interpretación, acá sería la interpretación de acá, interpretación. ¿Qué quiere decir esta interpretación? Que para un asentamiento esperado, o sea, para un asentamiento esperado, para un asentamiento esperado
2 centímetros, el balasto calibrado, el balasto calibrado, ¿sería cuánto? Sería, convirtiendo esto a kilogramos, centímetros, sería 0,26, 65 ya. 65 kilogramos por centímetro cúbico. Ese sería para un asentamiento de 2 centímetros. Bien, pero nosotros en el ejercicio que se ha estado o que se está planteando aquí, tenemos que chequear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá una verificación. ¿Cuánto hemos llegado a obtener este anterior balasto? 0,138. Verificación. Entonces, esta verificación nos indica que este KS, eh, vamos a tener que colocarle un nombre para no confundir acá. Vamos a tener que colocarle aquí cálculo en modo de balasto aproximado. Así, mejor, aproximado. Entonces, el KS aproximado tendría que trabajarse de la siguiente forma. Si ya sabemos que ese KS se llegó a obtener 0,138, ¿qué asentamiento predice en este caso? ¿Qué asentamiento se predice? Entonces, hacemos algo muy práctico. ¿Qué tenemos que hacer? Acá hay que convertir este valor de 5,929, que es en toneladas metros, hay que convertirlo a kilogramos centímetros. Y entonces aquí se podría decir que este valor es de 0,529, ¿no? Y con el otro decimal más. Y sería kilogramos aquí, cuadrado. Este valor de acá. Muy bien. Entonces, ¿quién vendría a ser? Vendría a ser el Q. Muy bien. Hacemos un despeje de la fórmula tan solamente y decimos que el asentamiento va a ser igual a quién, al Q, ¿entre quién? Entre el KS. Por lo tanto, por lo tanto, nosotros hacemos esta división. 0,5292 kilogramos. ¿Entre quién? Entre este balasto. 0,138. Entonces, este valor que hemos llegado acá a obtener, que es kilogramos centímetro cúbico, dándonos un valor, vamos a ver aquí, a ver, un momento para poder colocar este dato por acá. Entonces, vamos a hacer acá 0,5292, 0,138. 3,83, ¿ya? Entonces, vayamos acá. Este valor
3,83 ¿qué? Centímetros. Este sería el asentamiento que, si uno utiliza el valor de 0,138, ese sería el asentamiento. O sea, usted utiliza el valor de balasto de 0,138, usted va a tener un asentamiento de 3,83, superando lo que inicialmente se estaba pensando. Entonces, aquí en conclusión, podemos decir que tenemos una forma de poderlo calcular, cálculo, un método de balasto, vamos a colocar aquí aproximado, aproximado. Esta forma que ustedes tienen tiene rigor cuando se extrae de un estudio de mecánica de suelos. Aquí yo asumí el valor de Poisson, asumí el valor de módulo de elasticidad, asumí esto de acá, ¿no? En cambio, con un estudio de mecánica de suelos, usted obtiene estos valores y con eso puede usted trabajar, ¿no? Entonces, hasta ahí. Pero, ¿qué implica, qué quiere decir esto? O sea, ¿cuál sería la interpretación práctica de este detalle? La interpretación práctica es que con ese cálculo que se tiene aquí, a ver, ¿dónde está? Acá. Con ese cálculo que se tiene acá de 0,138, está bien numéricamente calculado, pero el KS estimado eh, no está ligado al asentamiento de 2 centímetros. O sea, usted calcula un valor, pero no está ligado específicamente, no está unido a ese dato esperado, porque su objetivo en su diseño es llegar a 2 centímetros. En cambio, al utilizar este balasto, estás llegando a 3,83. Por eso es que no se puede colocar un balasto a ciegas. Se tiene que colocar un balasto como usted ha visto que se ha explicado. Bien, entonces, habiendo explicado este cuadro, aquí llega uno a obtener también otro criterio más. ¿Cuál es ese otro criterio más? Miren, en, en la norma de 0,50 no te da un asentamiento máximo, o sea, en el sentido para plateas, no te dice. Eso te lo entrega el estudio de mecánica de suelos, o sea, que indique el asentamiento tolerable adoptado, ¿no? Eso te lo va a dar. Pero lo que sí te menciona la norma es 0,50, es 0,50, no, te habla de un criterio. O sea, la norma es 0,50, te habla de un criterio de control. ¿Y cómo se llama eso? Se llama distorsión angular. Eso es lo que te llama la norma. Entonces, esa distorsión angular se define de la siguiente forma. A ver, esa es la distorsión angular. Se define de esa forma, en donde el asentamiento diferencial no debe causar una distorsión angular mayor a los límites en la tabla. Vamos a buscar un momentito para buscar la norma G050. A ver, ¿dónde están las normativas acá? A ver, aquí debo ubicarlo. Mm, ¿Dónde están? Ah, bien, a ver, por acá lo tengo, creo. Sí, acá está. Listo. Aquí está. Voy a proyectar la imagen. La tabla 8 te menciona sobre la distorsión angular. Dice.
el límite que establece para daño estructural en edificios convencionales, límite en la pérdida de verticalidad de edificios altos. Esta tabla número 8 te describe acá esta distorsión angular. Bien, entonces, al nosotros tener esa distorsión angular, tenemos que tomar casos, o sea, ¿cuál yo debería tomar para una edificación específicamente de albañilería, por ejemplo, ¿no? Vamos a asumir que son suelos granulares. Voy a asumir eso así, ¿no? Entonces, para este caso, voy a colocar aquí un acentuamiento máximo para mi platea, ¿ya? Entonces, aquí voy a asumir suelo, voy a colocar la palabra asumir, suelo granular, ¿no? Para un suelo granular. Entonces, ¿qué indica? Vayamos acá a la tabla, un suelo granular, ¿ya? Entonces, podemos utilizar, vamos a ver aquí, listo. Entonces, en este caso, mm, puedo utilizar un factor del 75% del asentamiento total. Entonces, para suelos granulares, ¿ya? Para suelos granulares. Entonces, voy a asumir acá el 75, en un suelo, para suelo granular, puedes utilizar un 75% del asentamiento total. 75% del asentamiento total, del asentamiento total. Entonces, ¿qué puede decir? Este es a ver, este es el asentamiento el asentamiento diferencial. Va a ser igual a 0,75 del asentamiento total. Bien, entonces, ¿cómo saco el asentamiento máximo para la platea? Muy bien, entonces aquí el asentamiento diferencial máximo, a ver, lo anoté muy abajo. Listo. El asentamiento diferencial máximo va a ser igual a este L entre N, ¿no? ¿Quién es L? En este caso, puede ser que para un perdón, para una edificación de albañilería confinada, este L se obtiene una distancia que comparas entre ejes, columnas, elementos adyacentes, o sea, una separación, mejor dicho, un distanciamiento de elementos. Vamos a colocar, para este caso, un valor, qué sé yo, de 6 metros, un valor promedio más o menos de 6 metros. Entonces, aquí tenemos que tomar n, según la tabla, puede ser 150, n puede ser estos valores. Pero como es para una edificación de albañilería, como la que se está realizando, entonces aquí vamos a adoptar este valor de acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el asentamiento diferencial máximo va a ser igual. Aquí dije que L igual 6 metros, ¿no? L igual 6 metros. Entonces tomamos 6 entre 500 y nos da un valor de, vamos a ver, entre 500.
0.012. Acá tenemos 0.012. ¿Qué unidades? Metros. Y si uno quiere convertirlo esto a centímetros, quiere decir 1.2 centímetros. Esto es si fuese un suelo granular. Si fuese un suelo granular. ¿Ya? Perdón, estoy asumiendo un valor de suelo granular de 75%. Entonces, ¿qué implica? Que para suelo granular, ¿cómo sería esto? Muy bien, entonces usted hace lo siguiente. El asentamiento total máximo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al asentamiento diferencial máximo. Este asentamiento diferencial, ¿entre quién? El valor de 0.75. Entonces, ¿qué viene a ser esto? 1.2, ¿qué? Centímetros. ¿Entre quién? Entre 0.75. ¿Cuánto nos da ese valor? 1.2 entre 0.75. Perdón, 0.75. 1.6. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el asentamiento total máximo es igual a ¿cuánto? A 1.6 centímetros. Listo. Entonces, este último aplica solo si estás suponiendo que es un suelo granular. ¿Ya? Para otros suelos tendría que usted revisar ese detalle. O sea, ese sería el punto. Ahora, cuando yo le mostré hace un momento, bueno, para cerrar esta etapa, para el caso de albañilería, el control conservador, ojo, acá voy a colocar para albañilería, este tiene que ser menor o igual que uno entre ahí. Entonces, según la tabla 8. Entonces, si tú colocas el valor que corresponde a L, ya vas a poder hallar, o sea, el L debe ser el más crítico, pues, ¿no? Para que haya la separación entre muros principales y usted puede calcular el asentamiento diferencial máximo que corresponde al asentamiento total máximo con el 75% específicamente para suelos granulares. Muy bien, yo le mostré hace un momento esta imagen. Hace un momento yo les mostré esta imagen y bueno, un detalle muy importante es que volvamos al punto de partida. El balasto no es propiedad fundamental del suelo. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Como sí lo es el módulo del suelo, la cohesión, el ángulo de fricción, entonces ahí sí. ¿De qué depende el balasto? El balasto eh, depende o mejor dicho, el parámetro de modelo de Winkler, como ya le dije, no es del suelo real, depende forma, tamaño, profundidad, inclusive hasta rigidez de la estructura. Esta tabla, como ya les mencioné, es una tabla que te dice que si este suelo tiene esto, calculas esto.
sea, te indica. Pero, ¿cuál es el gran problema de esta tabla? Que aquí en esta tabla que tenemos son ensayos de una placa, o sea, se utiliza una placa para poder, una placa rígida de un determinado espesor y se aplica cargas incrementales. Cuando se aplican cargas incrementales, se mide el asentamiento y se obtienen unas curvas. Y, o sea, aquí es un resumen de cómo se ha llegado a obtener estos valores. Entonces, en esa curva, por ejemplo, ya hemos visto o ya le mencioné, mejor dicho, las diversas bibliografías nos indican que este es el valor. Entonces, se aplica, como ya dije hace un momento, se aplica una carga incremental, se mide el asentamiento, se obtiene la curva, ¿no? La curva, ¿en quién? Entre la presión y el- este valor de acá. Se obtiene esa curva y entonces ahí se va realizando las respectivas correlaciones. Por eso que esta tablita que vienen aquí es una tabla referencial, no se puede dejar de lado, una tabla muy importante. Entonces, pero no hay nada mejor cuando uno lo calibra, pues no. Cuando uno lo calibra como usted puedo evidenciar, ingenieros, aquí esta evidencia, esta calibración, ¿no? Del módulo de balasto, cómo se ha calculado. O sea, cómo es que llegamos a obtener todos estos datos. Y entonces, no hay nada mejor que, digámoslo así, calibrar tu módulo de balasto. Entonces, para este caso, el balasto ya ustedes saben que es la presión sobre el asentamiento. Y bueno, pero estos valores que se han obtenido son valores, pues, miren acá, vamos a tener aquí, miren, ve, centímetros cuadrados. Miren estos valores, ¿no? Interesantes, ¿no? No son valores que se puedan dejar de lado. Es más, le voy a tomar una foto y lo voy a pegar ahí en el bloc de notas que se tiene para que quede registrado. Como lo vuelvo a repetir, este balasto se encuentra en este libro que uno de los ingenieros participantes del curso logró obtener este libro. Y ahí está. Ahí está le he tomado una captura de imagen de ese valor. Entonces, por ejemplo, para este, llamemos acá a ver cuál, este SW, por ejemplo, para este SW, el promedio acá es de 11 kilogramos centímetros, ¿no? Aquí es una arena bien graduada, ¿no? Es una arena bien graduada. Para esto corresponde, por ejemplo, placas pequeñas, asentamientos, tendría que calcularse los asentamientos, puede ser asentamientos para este caso entre 3 y 5 centímetros. Si tú tienes tus asentamientos en ese rango, entonces tranquilamente puedes utilizar, pues, ¿no? O sea, esos 3 a 5 centímetros, o sea, está, pero vuelvo a decir, este es un comportamiento no calibrado, es un comportamiento que ya especifique cómo lo hacen, ¿no? En cambio, como nosotros lo hemos hecho, es mucho más fino, se podría decir así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la carga real que nosotros hemos fijado, el asentamiento de 2 centímetros, podemos llegar a obtener ese KS, ¿no? Que aquí ya se obtiene mediante esta forma que ha sido utilizada. Entonces, ¿qué papel juegan estas tablas? Así. Bueno, este papel puede ser, por ejemplo, para una estimación preliminar, ¿no? Para una estimación preliminar. Entonces, ¿qué más? También puede ser unas verificaciones rápidas cuando no hay estudio de mecánica de suelos. O sea, cuando tú no tienes nada que te hayan entregado, un estudio de suelo serio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes trabajar con esto como algo preliminar, ¿no? Eso es algo muy interesante, porque te dan a ti en tu estudio solo te dan estos estratos, te dicen tal estrato, tal, 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 entonces tú ya tienes todo esto medido, ¿no? Entonces,
Para nuestro caso, yo lo he hecho de manera calibrada. Ahora, luego lo veremos con esta otra forma para poder ver cuáles salen los resultados. Entonces, en base a estos datos, nosotros podemos ya optar, ¿no? Les doy estas dos opciones. Usted lo calibra o trabajamos con estas tablas si es que no hay módulo de balasto. Entonces, con estas dos opciones ya usted toma el camino que corresponda, ¿no? O sea, lo dejo para que usted lo analice, lo verifique y tome decisiones en cuanto a realizar su proyecto. ¿Qué más se puede decir al respecto de este tema? Entonces, bueno, aquí mm, vamos a ver algo más aquí. A ver, por ejemplo, tomo un CH, arcillas inorgánicas, un CH. Si tomamos aquí un CH y vamos a poder calcular un KS y te sale muy bajo, entonces hay que, ¿cómo se puede decir? Hay que tener cuidado con ese aspecto. Entonces, mm, eso hay que tener muy en cuenta porque no solamente se trata de meter datos. Entonces, no hay que ingresar un KS ciegamente en plateas, al menos en edificaciones de magnitud de esta forma, ¿no? Entonces, para poder ya ir cerrando esta idea de todo lo que se ha venido explicando, la mejor conexión directa es el caso donde tú tienes la presión real, donde usted tiene, ingeniero, así como se mostraba acá, tiene eh, la forma como hemos calculado desde el inicio. Aquí está, ve. La mejor forma es calibrar este balasto así, como lo hemos venido haciendo. O sea, y explica pues el orden de magnitud, justifica los valores, entonces todo eso, ¿no? Llegamos, pero ojo, un detalle muy importante. Hay que también tener en cuenta esto, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio a veces no son honestos en los estudios de suelos. Me ha tocado varios casos, ¿no? En donde eh, he tenido que pedir a la persona que me ha contratado para poder hacer diseños que rectifique o sea, su estudio de suelos, porque he encontrado cosas que han asumido, a tal punto que he encontrado para un colegio que se habían equivocado en calcular el esfuerzo admisible, revisé sus cálculos de su estudio de suelos y habían cometido errores, ¿no? Entonces, ya cuando hay esas cositas en un estudio de suelos y más aún para un colegio, como que te da pues cierta duda, ¿no? De ese resultado. Entonces, cuando los resultados no son serios, obviamente que esto que vamos a hacer acá, pues no tendría razón, ¿no? Porque no hay, en cambio, si estudios de suelos en concreto, se desarrolla algo que realmente ha sido estudiado del suelo, que se ha obtenido, entonces sí podemos tener la certeza que vamos a llegar, pues, a algo razonable, ¿no? Bien, esto es lo que podríamos mencionar respecto a este modo de balasto que ha sido complementario a lo que se desarrolló la primera sesión, ¿no? Bueno, en la sesión anterior. Entonces, ahora, después de esta pequeña pausa que vamos a tener unos minutitos, por favor, para poder descansar. Todavía no me recupero la voz al 100%. Vamos a tener unos minutitos, por favor, unos minutos y regresamos, ¿sí? Voy a colocar acá eh, eh, um, para que esté listo. Regresamos en unos minutos. ¿De dónde sale N? A ver,
Esto está acá en la norma, ingenieros. ¿Ya? En la norma acá tenemos, aquí tenemos toda la parte normativa. Luego regresamos. Perdón.
Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a continuar ahora. Eh, lo que a continuación vamos a realizar, o lo que voy a realizar, sería, primero, que, ¿qué debemos de tener en cuenta para poder diseñar una platea de edificación y más aún de albañilería confinada? O sea, una pregunta muy, muy necesaria para todo ingeniero. ¿Por qué es una pregunta muy necesaria? Porque en este caso tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, partamos de algo. ¿Qué nos debe entregar el estudio de mecánica de suelos? O sea, ante esta pregunta, ante esta pregunta que dices, planteé, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se debe de hacer para diseñar una platea específicamente para una edificación de albañilería confinada? Entonces aquí la pregunta que fue, voy a resumirla, ¿no? Em, bueno, ¿qué debo considerar? ¿Qué debo considerar para diseñar una platea? Específicamente de albañilería confinada. De albañilería confinada. Muy bien. Tenemos que partir de algo fundamental. Estudio de mecánica de suelos. Y el estudio de mecánica de suelos te debe de entregar lo siguiente. Te debe entregar el perfil estratigráfico. Perfil estratigráfico. No sé mucho me pidieron diseñar un módulo de 400 metros cuadrados de dos pisos, pero con losa a dos aguas. Y me dieron el estudio de mecánica de suelos. Increíblemente no vino el perfil estratigráfico. O sea, decían nada más esto, aquello, lo otro, y digo, ¿y esto qué pasó? Entonces tuve que hacer la observación correspondiente. ¿Qué más? Definitivamente que tiene que estar la clasificación. ¿De quién? Del SUS. Ojo, tiene que estar la clasificación de SUS, pero de cada estrato, de cada estrato. Bien, por cierto, traigo a colación el ejemplo que mencioné hace un momento, que no vino el perfil estratigráfico, ni tampoco vino si presenta o no presenta nivel freático. Me dieron el estudio de mecánica de suelo, no lo presento porque es un estudio de mecánica de suelo que le han hecho para el Estado y probablemente uno nunca sabe a quién llega la información y por coincidencia no lo muestro, pero sí lo puedo mencionar por lo menos, ¿no? O sea, tiene que estar acá el nivel freático, el nivel freático, ¿no? Ojo, que también el nivel freático es muy variable. En la época que conocemos en nuestro país como el fenómeno del niño, el nivel freático sube, ¿no? Bueno, y un punto más que también se tiene que tener en cuenta es la variabilidad lateral del suelo. No lo usan, no lo. Entonces, esto para empezar.
para trabajar en una platea donde el área es grande, ¿no? Y el suelo, el hecho de que se va a trabajar con una platea es porque el suelo no es homogéneo. Entonces, aquí el problema no será la presión, sino será el asentamiento diferencial. Entonces, aquí podemos decir que para plateas grandes, para plateas grandes, el problema será el asentamiento diferencial. Y ya hemos visto el tema del asentamiento. Bueno, un poco mencionar definitivamente aquí también eh, que tenemos el Q admisible, o mejor dicho, del estudio de mecánica de suelos, del estudio de mecánica del suelo, obtenemos acá, se debe indicar el Q admisible. Ya, pues esto ni hablar, ¿no? El Q admisible por capacidad y también el Q admisible por asentamiento. Este Q admisible por capacidad y por asentamiento. O sea, eh, casi en plateas, casi siempre, casi va a gobernar este de acá. Este es el que más va a gobernar en plateas, como ya lo mencioné. Aquí, para plateas grandes, el problema es de asentamiento diferente. Entonces, este va a ser el que va a gobernar. ¿Ya? Entonces, eh, digámoslo así, o sea, como va a gobernar casi por asentamientos, lo que se está diciendo en otras palabras sería lo siguiente: no falla por corte del suelo. Si es que gobierna por asentamiento, no falla por corte del suelo. Eso es lo que se estaría diciendo cuando dice así. Entonces, aquí el corazón del diseño, ¿cuál va a ser? El corazón del diseño va a ser el asentamiento. Y como el asentamiento ya hemos visto hace un momento, ¿no? Ya hemos visto esto, ¿no? Y para albañilería, no olvidarse que esto es para albañilería. Entonces, mm, vamos a decir así, este control debe de cumplirse, así, en términos sencillos. Bueno, también recordemos que en el estudio de mecánica de suelos, que lo que viene, ya sabemos que debe venir el módulo. ¿De quién? El módulo de deformación. ¿Quién más? El Poisson. Eh, Muy difícilmente lo hacen, pero deberían de hacerlo. Es la condición drenada y la condición no drenada. Ya, eso de aquí. Condición drenada y no drenada. Esos valores de ahí. Bien, entonces, en este caso, cuando le entregan su módulo del suelo, su Poisson, el balasto es una, bueno, pues sí se puede extraer, ¿no? Como ya hemos visto cómo es que se trabaja. Ahora, una pregunta es muy importante, creo yo. ¿Cuándo y por qué usar una platea y en albañilería? O sea, ¿cuándo y por qué? Eh, el día de ayer, por ejemplo, conversaba con un estudiante de ingeniería civil en donde le estaba viendo por primera vez un diseño de una edificación de albañilería confinada, en donde habían hecho zapatas corridas. Y con zapatas corridas cumplía todo el diseño de una edificación de 5 niveles. Eh, este es un proyecto
muy interesante. Estaba conversando con este joven estudiante y me decía, Esteban, este proyecto, y sí, ¿y por qué? Porque justamente después de las zapatas corridas, cuando ya no cumple ese punto, se pasa a lo que es una platea. Este es un detalle muy importante. A ver, no sé si lo voy a mostrar por acá el proyecto. A ver, por ejemplo, voy a mostrar para un proyecto que estaba anoche, ayer me contactaron por esto. A ver, un momentito para poder, mientras va abriendo un momento para poder abrir el archivo aquí. Ya, acá está. Es un proyecto que lo están construyendo. Espera un poquito para poder retirar un detalle importante porque por respeto al diseñador de este proyecto, voy a mostrar acá. Listo, ahora lo muestro. Ven acá. Un estudiante me contactó y me dijo, ingeniero, y vemos, ¿no? Vemos que para esta edificación de 5 niveles no está utilizando platea porque, vean, le cumple. Vean ustedes la parte que queda, esta parte interna queda, ¿no? Voy a, por ejemplo, corte 4-4. Vayamos aquí al corte 4-4. Corte 4-4. Bien, ahí está la plata. Ahí está. 50. Tiene la viga 35 y tiene acá una distancia de 1,10 a 1,30. Entonces cumple con este tipo de zapata corrida. Y sí, efectivamente, acá está toda la cimentación y cumple, ¿no? El esfuerzo admisible es de uno. Entonces, para este caso es un caso distinto. Vamos acá. Muy bien. Vamos acá. Entonces, aquí viene a tallar algo más. Ya mencioné algo al respecto de los estudios de mecánica de suelos. Ahora, el diseño de las vigas de cimentación. Definitivamente que la función de las vigas son amarrar los muros, también redistribuyen las presiones, reducen los asentamientos diferenciales y bueno, mejoran definitivamente el comportamiento sísmico y disminuyen los momentos en la losa. Esas son las funciones de la viga de cimentación. Entonces, una platea sin vigas de albañilería pierde eficiencia estructural. Así, yo lo voy a anotar para que ustedes lo tengan muy presente. Aquí, voy a anotar aquí, así. Así lo voy a decir. Una platea sin vigas en albañilería, porque estamos hablando de albañilería, pierde eficiencia estructural. Pierde eficiencia estructural. Ténganlo muy presente, ¿no? Y obvio que el peralte de las vigas de cimentación, desde, se puede decir, 80, 90, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, en fin, ¿no? Entonces,
Las vigas eh, juegan un rol muy importante. Entonces, cuando las vigas trabajan en ese sentido, vamos a pensar que es un suelo altamente flexible. Entonces, quiere decir que las vigas trabajan sobre un apoyo elástico. Ese es un detalle que se tiene que tener presente para lo que realmente vamos a diseñar. Ahora, vamos a ver otro punto más. Bueno, la modelación correcta podemos ingresarlo al SAFE o en SAP o en el mismo ETAPS. Entonces, un detalle que siempre hago mención, el programa no lo hace todo, pues no, o sea, me refiero, uno tiene que interpretarlo. Entonces, ese es un detalle que ya corresponde al ingeniero. Verificaciones que debemos tener, que los asentamientos, la distorsión angular, todos esos detalles de ahí, la interpretación del ingeniero tiene que ver pues cómo se controlan los asentamientos, trabaja, si trabaja bien, ¿no? Entonces, para este caso, ingenieros, nosotros podemos, para ir, se puede decir, cerrando esta sesión, porque creo que es importante que yo les pueda dar a conocer este punto. ¿Por qué? Por una sencilla razón, ingenieros. Estamos muy acostumbrados a utilizar un safe, bueno, el programa que sea, no necesariamente safe, el programa que sea, y simplemente sacar valor y punto. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. ¿Cumple con el asentamiento? No, no cumple. ¿Tuvo el asto? Bueno, lo saqué de una tabla. Recuerden que inicialmente en las clases que a ver, acá, en la clase inicial, en la clase inicial, recuerden que trabajábamos con esta tabla, ¿no? Era algo referencial para poder hacerlo, ¿no? Y les mencioné que más adelante lo íbamos a explicar. Este es un punto de partida, ¿no? Punto donde podemos extraer estos resultados. Pero eh, ya hemos visto, pues, cómo calibrar un balasto. ¿Ya? Muy bien. Ingenieros, en la próxima sesión vamos a revisar un poco más ya en el programa SAFE, chequear algunos datos y en base a eso vamos a continuar. Y luego empezaremos el otro proyecto, que es una cimentación donde van a participar diferentes elementos. Ahí va a entrar la viga de cimentación, va a entrar las zapatas, entonces todo un sistema diferente. Aquí estamos terminando lo que es una platea. Mis ingenieros. Entonces, muy agradecido por su presencia, ingenieros. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima sesión. Agradecido por su tiempo y sigamos pues aprendiendo más y más de las estructuras. Muy buenas noches con todos. Gracias. Ah, el ingeniero Jim me hace una consulta. Todavía no termino de grabar. A ver, el N. Usted hizo una consulta sobre el N. Sí le respondí, ingeniero. El valor de N se utiliza de acuerdo a la tabla. ¿De dónde usted sacó el valor de N? Para albañilería se utiliza el valor de 500. Aquí tenemos el suelo, acá tenemos las distorsiones. Este valor de 15, 250, 300, 300, 500, 650, 700. Estos son los valores que aquí está representado, ingeniero. Ahí tenemos esta división y llegamos a obtener este resultado. Esa es la razón que tenemos acá, pues, ¿no? Por eso le mencioné que para la albañilería tenemos este valor. Ese es el valor de ingeniero. Tenemos ahí.
De ahí se saca el valor de n. Y ya mencioné para albañilería cuánto es, ¿no? Esa es la respuesta a su inquietud, ingeniero. ¿Ya? Muchas gracias con todos. Gracias. Muy agradecido, ingeniero Jim. Gracias.